Ya, muy buenas tardes. Estamos aquí en esta quinta entrega ya de lo que son clases a través de la radio del Colegio Marista Marcelino Champañat. Me vuelvo a presentar para quienes no habían tenido la oportunidad de escucharme. Mi nombre es Esteban Ponce y soy su profesor de biología en esta ocasión. Vamos a partir el día de hoy con una nueva unidad. ¿Ya? No voy a decir que completamente distinta de lo que ya hemos visto, porque está muy ligada a todo lo que vimos en la unidad 1, que tenía que ver con sistema nervioso y sistema endocrino. Para eso, para esta clase, te voy a pedir que tengas algunas cositas a mano, como por ejemplo tu cuaderno, tu lápiz y tu libro de clases. Vamos a partir entonces en la página 144. La segunda unidad tiene que ver con la organización del material genético, con todo lo que tiene que ver con genética. Como dato importante, nosotros nos estamos saltando la unidad 2, que tiene que ver con todo lo que es reproducción y sexualidad, para poder trabajarlo después de esta unidad. ¿Por qué? Porque hay muchos de los conceptos que nosotros vamos a ver en reproducción y sexualidad que para entenderlos bien, primero necesitamos entender una base sobre lo que está pasando en las gónadas, espermatozoides, testículos y óvulos, en el proceso de formación de espermatozoides y óvulos para la formación de nueva vida. Y esto tiene que ver directamente con lo que vamos a ver en esta unidad, en la unidad 3. Por eso nosotros vamos a trabajar esta como nuestra segunda unidad. Entonces vamos a abrir el libro en la página 134 para poder comenzar a ver un poco lo que es el ADN. Yo estoy seguro que ustedes desde octavo, séptimo básico que les vienen hablando sobre el ADN, sobre el famoso ácido desoxirribonucleico, pero que no tienen idea qué es. ¿Ya? Entonces, a lo largo de esta unidad, nosotros vamos a ir viendo qué es el ADN y cómo lo podemos encontrar en nuestro organismo y en cualquier tipo de célula que después quisiéramos ver. Entonces, como bien dice acá, es probable que en más de alguna ocasión hayas tenido que leer y ejecutar instrucciones para poder instalar o ocupar algún dispositivo electrónico. Siempre que nos compramos algún celular, una consola, un electrodoméstico nuevo, viene con el instructivo que nos dice cómo usarlo. Algo similar ocurre con muchas de nuestras células. En nuestro interior se encuentra una molécula llamada ADN, que actúa como una especie de código que proporciona instrucciones que determinan nuestras características. Es el ADN quien nos entrega toda la información que se manifiesta después en nuestro organismo para expresarse y entregarnos lo que nosotros podemos ver de cada una de las personas. Entonces vamos a partir en la página 136 que nos dice dónde está y qué función cumple el ADN. Entonces, imagina que tuvieras la oportunidad de realizar una expedición al interior de tus células, en busca de aquella molécula responsable de controlar las funciones y determinar tus características, es decir, el material genético o ADN. En la década de 1930, el científico Joachim Hammerling realizó experimentos que aportaron evidencias sobre la localización del material genético en organismos eucariontes. En su investigación, utilizó dos especies de algas marinas de la familia de las acetabularias, la Acetabularia mediterránea y la Acetabularia crenulata, ambos organismos unicelulares que pueden alcanzar un tamaño de 5 centímetros de altura y que presentan generalmente tres estructuras bien definidas: un sombrerillo, un, un pedúnculo, y el pie. Las que se representan en las imágenes que aparecen en la derechita. Si se fijan, las que están con verdes corresponden a la Acetabularia mediterránea y las que están en la izquierda corresponden a la Acetabularia crenulata. Podemos identificar las distintas partes. Tenemos el pie, que se encuentra en la base, el pedúnculo, que es el tallo,
y el sombrerillo, que es la forma que adopta en la parte más alta de esta alga. Y si se fijan bien, ambas células poseen núcleo. Y esto es característico para los resultados que Hammerling obtuvo más adelante. Este científico, en uno de sus trabajos experimentales, se basó en la observación de la capacidad de estas algas para regenerar su sombrerillo, es decir, la parte más alta del alga. Si nosotros lo viéramos como una flor, sería como, perdón, si nosotros lo viéramos como una planta, sería la flor el sombrerillo. Entonces Hammerling lo que hizo fue estudiar cómo se iban regenerando estos sombrerillos cuando los iban perdiendo. Entonces, en primer lugar, Hammerling cortó el sombrerillo de cada cetabularia y observó que ésta se regeneraba en ambos casos, es decir, después de cierto tiempo, la cetabularia iba formando un nuevo sombrerillo, así como las plantas con el tiempo van formando nuevas flores. A partir de este resultado, Hammerling pensó que en algún lugar del alga existía un centro que permitía la regeneración del sombrerillo y que distinguía a una variedad de otra. ¿Por qué? Porque cada una de estas acetabularias tenía forma distinta del sombrerillo. Por lo tanto, si tenían formas distintas, algo dentro de ellos tenía que ser también distinto que generaba que se formaran de esa manera. En segundo lugar, extrajo el núcleo de estas mismas algas y les cortó nuevamente el sombrerillo. Esta vez, en ninguno de los casos se regeneró el sombrerillo. Este hallazgo llevó a Hammerling a plantear que el núcleo corresponde al centro del control de la célula, es decir, que es el núcleo el que controla la forma en que la célula se va a comportar y por ende cómo se va a ir regenerando. Al no tener núcleo, no había nadie que le dijera a la célula que tenía que regenerar el sombrerillo. Por lo tanto, la célula no lo regeneraba. En tercer lugar, cortó los sombrerillos y los pedúnculos de ambas algas. Luego los intercambió, de modo que quedó el pie de la Acetabularia crenulata con el pedúnculo de la Acetabularia mediterránea y el pie de la Acetabularia mediterránea con el pedúnculo de la Acetabularia crenulata. Al cabo de un tiempo se regeneraron los sombrerillos correspondientes al pedúnculo de cada alga. A partir del observado, Hammerling sostuvo que en los pedúnculos del alga existía una sustancia que se formaría en el núcleo y que luego viajaría hasta el extremo del péndulo regenerándolo el sombrerillo. A ver, expliquemos bien esta parte para que quede clara. Nosotros habíamos dicho que cada una de estas algas se conformaba por tres partes. Teníamos la raíz, teníamos el pedúnculo y teníamos el sombrerillo. ¿Qué fue lo que hizo Hammerling? Cortó cada una de estas partes por separado para cada una de las algas. Entonces, Hammerling al final, antes de realizar los intercambios, tenía 6 partes. Tenía las raíces de ambas acetabularias, los pedúnculos, los tallos de ambas acetabularias y tenía los sombrerillos de ambas acetabularias. ¿Qué fue lo que hizo? Para no ir con nombres específicos y que se puedan confundir, a una la vamos a decir la acetabularia celeste y a otra la acetabularia verde, como bien sale representado en su libro. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó los tallos, los pedúnculos de cada una de estas acetabularias y los intercambió. Es decir, a la acetabularia celeste le dejó el tallo verde y a la acetabularia verde le dejó el tallo celeste. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que se dio cuenta él? Que, el sombrerillo que crecía correspondía no al color de la raíz, sino que al color del pedúnculo, es decir, del tallo. Y que este material genético iba viajando a lo largo del pedúnculo para ir formando y regenerando nuevamente el
el tallo. Y como última parte del experimento, seccionó nuevamente los sombrerillos de estas algas y observó que se regeneraron los sombrerillos correspondientes al pie de cada organismo. De acuerdo con estos resultados, Hammerling logró señalar que la sustancia que permitió la regeneración en el caso anterior ya se habría agotado y por lo tanto ahora se regeneraría una sustancia sintetizada por el núcleo de cada alga. A partir de este resultado es posible afirmar que la idea planteada inicialmente por este investigador fue correcta. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la parte 3 y la parte 4? Que si se fijan en las imágenes, en la parte 3 seccionó cada una de las tres partes del alga: la raíz, el pedúnculo y el sombrerillo. En cambio, en la parte 4 esperó a que se estabilizaran las plantas y dejó que la raíz con el núcleo le entregara la información genética a, al resto de la planta, ignorando que tenía un pedúnculo, un tallo de una flor distinta. Entonces, si bien la raíz era celeste y el tallo era verde, la flor, el sombrerillo que iba a salir, iba a ser del mismo color, de la misma especie, que la que se encontraba en la base. ¿Qué fue lo que no... Después de todo este experimento, muy engorroso por lo demás, Hammerling logró obtener evidencias claras de que efectivamente es en esta parte de la célula, en el núcleo, donde se encuentra la información genética de cada uno de los seres vivos. Y que es esta la que predomina en cuanto a la forma que va a tomar la especie. Antes de poder empezar a caracterizar, a darle una forma al ADN, nosotros tenemos que ir recordando algunos conceptos claves que yo estoy seguro que ustedes vieron en séptimo y en octavo básico, que tienen que ver con la célula. ¿Por qué es importante estudiar la célula? Porque son estas células las que al fin y al cabo se van duplicando junto con el material genético. Y esta célula tiene algo muy característico y muy importante, que es el núcleo. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo es donde se encuentra el material genético, toda esta información. Entonces, el núcleo es un componente propio de las células eucariontes, tanto vegetales como animales. Recordemos, concepto clave, que era una célula eucarionte, una célula que posee núcleo, a diferencia de las células procariontes, que son células que no poseen un núcleo definido. Ambas tienen material genético, pero la célula eucarionte lo tiene dentro del núcleo, la célula procarionte lo tiene desordenado dentro de la célula, en el citoplasma. Entonces, tanto células vegetales como animales, las células generalmente poseen un solo núcleo, pero también existen otras que son binucleadas, como por ejemplo los hepatocitos, y multinucleadas, como por ejemplo las fibras musculares estriadas, que estos conceptos los vamos a trabajar más adelante. Por otro lado, existen células que pierden su núcleo, como es el caso de los eritrocitos. A continuación, en la figura se presenta la estructura del núcleo celular. Entonces nosotros tenemos el núcleo y ese núcleo tiene una envoltura, una pared nuclear. Es de doble membrana, es decir, que son de dos capas que delimitan el contenido nuclear del citoplasma. ¿Qué significa esto? Que estas dos capas evitan que el material nuclear salga al exterior y entre en el citoplasma. Está compuesta por una membrana interna y otra externa. Ahí están las dos capas, que presentan pequeños canales denominados poros nucleares. Es a través de estos poros donde distintos nutrientes entran y salen para poder generar la duplicación que corresponde. Dentro del núcleo tenemos el nucleolo. Esta estructura, formada por proteínas y por ARN,
molécula que participa en la síntesis de algunas proteínas a partir de la información contenida en el ADN, la función principal del nucleolo es la formación de los ribosomas. Ahí ustedes ya deberían saber qué son los ribosomas. Si no, por favor, revísenlo y anótenlo en su cuaderno también para que tengan la función de esto. Así como cualquier otro organelo dentro de la célula, como por ejemplo el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, que son claves también dentro del funcionamiento de la duplicación celular. Más adelante nosotros ya vamos a ir viendo específicamente cuál es la diferencia entre ADN y ARN. ¿Ya? ¿Por qué esa diferencia de una letra influye tanto en el cambio y en la función que tienen dentro del organismo? En tercer lugar tenemos la cromatina. Estos son filamentos, como si fueran cables muy finitos y largos de ADN que están asociados a proteínas. Y estas proteínas también las vamos a ir viendo más adelante cuáles son y por qué son importantes en este proceso. Y como les mencioné, tenemos los poros nucleares. Estas perforaciones presentes en la carioteca o en la pared celular, pared nuclear, permiten el paso de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, que era lo que yo les comentaba recién, estas proteínas que iban a ayudar posteriormente a la duplicación del material genético. Entonces, sabiendo cómo está conformado el núcleo y por qué es importante el núcleo, nosotros ya podemos empezar a caracterizar el ADN, a darle una forma, a darle una función, a darle una ubicación y aprender algunas de sus características estructurales. Entonces, lo primero que vamos a ver es la estructura y la organización del ADN. Tú ya estudiaste que el ADN posee información que es primordial para la determinación de nuestras características. Eso lo hemos venido diciendo a través de los distintos años, pero ahora vamos a especificar por qué. Esta información constituye un código que está establecido por diferentes combinaciones de unidades básicas, denominadas nucleótidos. Concepto clave, nucleótido. Cada uno de los cuales está formado por diferentes componentes, entre ellos las bases nitrogenadas. Anótenselo en la cabeza, bases nitrogenadas. Los nucleótidos, al unirse, forman largas cadenas o hebras que se unen entre sí mediante los enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas. Y aquí entra mucho lo que ustedes van a ver en química de enlace químico, así que presten atención a lo que les vaya a enseñar el profesor Sergio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a identificar un tipo de enlace clave que ustedes van a ver en química y que es fundamental para que el ADN pueda existir, que son los puentes de hidrógeno. Necesito que investiguen sobre eso. Yo sé que deberían empezar, si es que ya no lo han visto, qué son los puentes de hidrógeno. Como pista, son un tipo de interacción de Van der Waals. Pero yo sé que lo pueden encontrar también en las clases del profe Sergio. Entonces, continuamos. Los nucleótidos, al unirse, forman largas cadenas o hebras que se unen entre sí mediante los enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas del ADN pueden ser de dos categorías, púricas o pirimídicas. Si hablamos de púricas, tenemos la adenina y la guanina. La adenina se simboliza con la letra A, la guanina con la letra G. Y si hablamos de pirimídicas, tenemos la timina con la letra T y la citosina con la letra C. Y se unen entre sí de acuerdo a una complementariedad que existen entre ellas, tal como se presenta en el esquema que muestran en el costado derecho. La adenina siempre se va a unir solo a la timina y la guanina solo se va a unir a la citosina. Y aquí queda el desafío de la clase de hoy. Quiero que ustedes averigüen la estructura química de cada una de estas bases nitrogenadas y me expliquen ustedes
que ustedes desarrollen una explicación de por qué solamente se pueden unir la adenina con la timina y la citosina con la guanina, y no en otras combinaciones, como por ejemplo adenina-guanina, adenina-citosina. ¿Por qué esas combinaciones no pueden darse? Eso es lo que va a quedar como tarea para esta semana. Si se fijan en la imagen que aparece en la derecha, aparecen dos hélices. Ustedes ya deben tener en su cabeza grabado, memorizado, que el ADN se forma a través de dobles hélices, ¿ya? Y estas dobles hélices se forman precisamente por esto, porque las timinas se pueden unir a las adeninas y las citosinas se unen a las guaninas. La timina de una hebra se une con la adenina de otra y ahí van formando puentes. ¿Recuerdan el concepto que les dije de puentes de hidrógeno? ¿Tendrá algo que ver? Traten de ver si hay alguna relación. Entonces, aunque no lo creas, si nosotros pudiéramos extender el ADN de una sola célula, notarías que sus hebras alcanzan una longitud cercana a 2 metros en una célula, que nosotros no podemos ver una célula si no es con microscopio. Entonces, ¿cómo es posible que todo este material genético esté tan bien almacenado al interior de un pequeño núcleo celular? En células eucariontes, el ADN se encuentra asociado a unas proteínas formando la cromatina. Estas proteínas, denominadas histonas, permiten la compactación del material genético, proceso en el que se representa en el siguiente esquema. Nos muestran la doble hélice del ADN, donde parte la imagen en la izquierda. La histona, y esto también queda como parte de la investigación, ¿por qué la histona puede compactar el ADN? Entonces, tenemos que la doble hélice se va enrollando en estas proteínas. Como si, por ejemplo, nosotros intentáramos enrollar nuestra bufanda en un puño. Nosotros, si estiramos la bufanda, puede llegar a medir cerca de 1 metro. Pero cuando la empezamos a enrollar en un puño, el tamaño disminuye considerablemente porque está toda concentrada en un solo lugar. De la misma manera, las histonas funcionan como estos puños. Van atrapando el ADN y lo van enrollando en sí de tal manera que lo van compactando. Y esta compactación se va haciendo tan bien y tan meticulosamente que va dando a formas muy compactas de ADN, que es lo que nosotros más adelante vamos a entender como cromosoma. Entonces, como nosotros podemos compactar tan fuertemente el ADN, es capaz de que estas hebras gigantes puedan entrar dentro del núcleo. Tal y como te sugieren en ese modelo que aparece en la página 143, ahí te sugieren que tomes una hebra de lana muy grande y te invito a hacer el ejercicio y lo vayas enrollando en un palito de helado. ¿Qué es lo que va pasando? Imaginemos que esta hebra de lana corresponde al ADN y que este palito de helado son las histonas, estas proteínas que compactan. ¿Qué pasa con el tamaño gigante de esa molécula de ADN? Y lo último que vamos a ver hasta el día de hoy son los cromosomas y los cariotipos. Los cromosomas solo pueden ser visualizados durante la división celular, pues su formación permite la repartición equitativa del material genético a las células hijas, que vamos a ver más adelante cuando veamos mitosis y meiosis. Proceso, como dice ahí mismo, que estudiaremos en la próxima lección. Los cromosomas están formados por una cromátida, que corresponde a moléculas de ADN longitudinal. ¿Qué es la cromátida entonces? Esta molécula de ADN enrollada en histonas y que cada vez fue comprimiéndose más. Entonces, la cromátida es una hebra comprimida de ADN.
Cuando el material genético se duplica, los cromosomas quedan constituidos por dos cromátidas hermanas, cuya información es idéntica. Es decir, yo tengo una cromátida y cuando se duplica el material genético, esa cromátida también se duplica. Y como se duplica la información genética que tiene la duplicada es exactamente igual a la original y ambas están unidas. Otras estructuras que puedes ir encontrando dentro de lo que es el cromosoma es el centrómero, por ejemplo. Centrómero viene de centro. ¿Qué es? Es la constricción que divide a cada cromatida. Es decir, es el punto en el cual si nosotros cortáramos ahí, podemos obtener exactamente dos copias iguales de una cromátida, de una hebra grande de ADN enrollada. Y también tenemos los telómeros. Los telómeros son cadenas largas de ADN que se localizan en los extremos de los cromosomas. Son como las patitas y los brazos. Y cumplen funciones relacionadas con la estabilidad estructural de los cromosomas y la división celular. Y en el esquema de la derecha te representan la estructura de un cromosoma duplicado. Les voy a dejar para que averigüen qué tipos de cromosomas hay. Existen, como pista, 4 tipos de cromosomas. ¿Ya? Quiero que me nombren por lo menos los 4 y qué diferencias tienen entre uno y el otro. Y lo último que vamos a ver por hoy corresponde al cariotipo humano. Las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo excepto los gametos, que eran los gametos, los espermatozoides y los óvulos, poseen 2 copias de cada cromosoma, es decir, como se encuentra ese cromosoma de la derecha, pero duplicado. Una copia corresponde de la madre y la otra copia corresponde del padre. Este tipo de células se llaman diploides. Di significa 2. Y presentan el material genético total de la especie y se simboliza como 2N. ¿Por qué 2N? Porque es 2 veces el material genético. Una vez del padre, una vez de la madre. Recuerden que todo nuestro material genético es un 50% de mamá y un 50% de papá. En cambio, las células sexuales o los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, se les denomina haploides y poseen la mitad de la información genética de la especie, es decir, solo un cromosoma de cada tipo, por lo que se simbolizan como N. N entonces es la mitad del material genético y 2N es el total del material genético. N solamente se encuentra en espermatozoides y en óvulos y 2N se encuentra en todas las otras células de nuestro cuerpo. Algunos avances en la biología celular nos han permitido observar y organizar los cromosomas en pares de acuerdo a características comunes, como por ejemplo la forma, el tamaño, la presencia de algunos genes. A estos cromosomas se les denomina cromosomas homólogos. Recuerden, como lo habíamos visto en primero medio ya, el prefijo homo significa igual y logos significa forma. ¿Ya? Entonces los cromosomas homólogos son cromosomas que se emparejan porque tienen la misma forma. El número total de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño y forma, es denominado cariotipo y es propio para cada especie. En él se distinguen 2 tipos de cromosomas. Los cromosomas sexuales, que corresponden al par XY, que determinan el sexo, el género de una persona, y los cromosomas autosómicos, que presentan información para las mismas características en ambos sexos, como por ejemplo color de pelo, el tamaño, enfermedades hereditarias, color de ojos, tonalidad de la voz. Todas esas características vienen en los cromosomas autosómicos. Y el par sexual,
el cromosoma XY, está dedicado solamente a darle el género a la especie. Tal y como dice en el párrafo, cada especie posee un cariotipo distinto. Es decir, el cariotipo del ser humano y el cariotipo de un perro, de un mono, de una lechuga, son completamente distintos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de cromosomas. Nuestras células somáticas, están formadas por 46 cromosomas, organizados en 26 pares homólogos. De estos pares, 22 son autosomas y uno corresponde al par sexual. Es decir, que en el caso del ser humano tenemos 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas, 44 están encargados de darnos las características que nos definen. Y un par, dos cromosomas, están encargados de darnos el género al cual vamos a corresponder, si macho o hembra. En el caso de las células somáticas de las mujeres, estas portan dos cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma X. Mientras que en el caso de los hombres poseen un solo cromosoma X y un cromosoma Y. Es decir, si en el cariotipo tú encuentras la presencia de un cromosoma Y, entonces tú ya sabes al tiro a qué género pertenece, macho. En cambio, si tú revisas el cariotipo y encuentras que son dos cromosomas X, puedes saber perfectamente que eh, corresponde al género femenino. Entonces, para ir haciendo un resumen, comenzamos con una unidad completamente nueva. Empezamos a ver qué era el ADN, cómo surgió la idea de la existencia del ADN en el núcleo. ¿Gracias a qué? Gracias a los experimentos de Hammerling que realizó en el año 1930, en el cual descubrió que la información genética se entregaba a partir del núcleo. Empezamos a ver algunas características del núcleo y empezamos también a trabajar en cómo la información genética, cómo estas proteínas, cómo estas bases nitrogenadas se juntaban entre sí de una manera tan perfectamente coordinadas que permitían que esta doble hélice de ADN se formara y que además se pudiera ir enrollando en proteínas denominadas histonas para poder comprimirse y entrar dentro del núcleo, porque si no sería tan grande que el núcleo no las podría contener. Empezamos a ver entonces que cuando se comprime mucho el ADN, se condensa en algo que nosotros denominamos cromosoma, y que el cromosoma está formado por cromátidas, y que dos cromátidas forman un cromosoma. Estas dos cromátidas son exactamente iguales y están unidas por un centrómero. Y hay distintos tipos de cromosomas, que eso también te quedó de actividad para que lo puedas buscar. Y finalmente vimos el cariotipo humano, que es cómo estos cromosomas se ordenan por forma, tamaño y algunas otras características y nos permiten identificar a qué especie pertenece. Si tú ves un cariotipo con 46 cromosomas, no te cabe la duda, la menor duda, de que es el cariotipo de un ser humano. Y hasta aquí nos vemos, chicos. Recuerden, por favor, lo que les pedí, ver cuáles eran los tipos de cromosomas que existen y cuál es la estructura química de las bases nitrogenadas y por qué se pueden unir entre ellas de la manera en que lo hacen. Ya recuerden pasarse en las clases de enlace químico de la clase de química, valga la redundancia, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Voy a estar atendiendo sus dudas a través de mi correo eponce@cmch.maristas.cl. Generalmente lo respondo entre las 8 y las 6 de la tarde, así que si me lo envían fuera de ese horario, probablemente me demore un poquito en responderlo y se lo responda un par de días después. Les repito, eponce@cmch.maristas.cl. Y un gusto poder comunicarme con ustedes, chicos. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, consulta,
No duden en hacérmela llegar al correo. Si tienen problemas para poder trabajar, también háganmela llegar al correo o contáctense conmigo y vamos buscando estrategias para poder ver cómo lo hacemos. Sin más, no tengo nada más que agregar y me despido de ustedes. Hasta la próxima.